importancia, ¿no es cierto?, de la electricidad, algunos de sus usos, los tipos de energía eléctrica, ¿no es cierto? Y también comenzamos a señalar principalmente, ¿no es cierto?, la ley de Coulomb, en donde señalamos los comportamientos de las cargas, ya con qué fuerza se van a estar teniendo atracción y repulsión. Entonces vamos a estar volviendo a retomar algunos conceptos, ¿no es cierto?, de electricidad que también vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, como intensidad de corriente, resistencia. Ya ahí vamos a estar trabajando ejercicios también de aquello, para también, ¿no es cierto?, ingresar después a los conceptos de circuitos eléctricos. Entonces, en esos circuitos eléctricos vamos a tener que estar aplicando estos cálculos, ¿no es cierto?, de distintos conceptos de electricidad, como resistencia, intensidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener que estar atentos para tomar en cuenta estos diferentes, ¿no es cierto?, conceptos e incluirlos en los circuitos eléctricos. Entonces, un poquito, ¿no es cierto?, para explicar y retomar el concepto de electricidad, lo habíamos señalado como un fenómeno físico en donde van a ser las cargas eléctricas las cuales van a estar produciendo, ¿no es cierto?, este fenómeno debido a la interacción que ocurre entre ellas. Entonces, este flujo de cargas tiene que estar ocurriendo en un denominado circuito. Ya hay estos circuitos vamos a estar estudiando hoy día, ¿no es cierto?, que existen algunas diferencias, alguna clasificación, entonces lo vamos a estar señalando también. Y algunos de sus componentes, ¿no es cierto?, están señalados ahí, que vamos a tener una fuente de energía eléctrica, o sea, algo que genere esta energía, y los conductores, ¿no es cierto?, que van a permitir estar llevando esta energía hacia el lugar que se necesite. Entonces vamos a partir señalando, ¿no es cierto?, estos conductores que van a ser importantes para transportar, ¿no es cierto?, esta electricidad, y este material, ¿no es cierto?, va a permitir movilizar cargas eléctricas y principalmente, ¿no es cierto?, tienen algunos electrones en su estructura atómica que no están muy firmes a sus átomos. Estos son los denominados electrones de valencia que tienen los diferentes átomos. Y estos electrones, ¿no es cierto?, tienen la facilidad, principalmente en algunos metales, de moverse alrededor, ¿no es cierto?, del conductor. Entonces, un poquito para entender el concepto de corriente eléctrica, vamos a estar poniendo ejemplos también como que si fuese una corriente de agua, ya que es parecido el concepto, pero hay que relacionar, ¿no es cierto?, que en vez de agua vamos a estar teniendo flujo de electrones a través de un alambre, y ese alambre va a tener esta característica, ¿no es cierto?, de poder movilizar estos electrones. Principalmente, ¿no es cierto?, desde un lado negativo hacia el lado positivo, porque ahí se van a estar moviendo las cargas. Como las cargas son negativas, se van a repeler del lado negativo, ¿no es cierto?, y van a ser atraídas por el lado opuesto, que es el lado positivo. Entonces acá también tenemos otra imagen, ¿no es cierto?, en donde vamos a tener el comportamiento de las cargas cuando no hay corriente eléctrica. Estas van a estar manteniendo su posición casi, ¿no es cierto?, y con pequeños movimientos. En cambio, cuando exista la corriente, ¿no es cierto?, se genere la diferencia de corriente, ¿no es cierto?, negativo hacia positivo, las cargas van a tender a movilizarse, ¿no es cierto?, en esa dirección. Entonces, este concepto también lo habíamos trabajado un poquito en la clase pasada, en donde hablamos de la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Este flujo de electrones va a estar recorriendo un material conductor en un periodo determinado de tiempo, y esto se puede estar calculando con la intensidad de corriente eléctrica, y eso se va a estar determinando dividiendo el voltaje
por la resistencia, ¿no es cierto?, del conductor. Entonces, a partir de esta relación también se van a estar generando unas fórmulas que vamos a estar viendo más adelante también. Tenemos acá en la imagen, ¿no es cierto?, que de nuevo, ¿no es cierto?, las corrientes van a estar en circulación del lado negativo al lado positivo. Ya aquí tenemos que, por ejemplo, el cobre, ¿no es cierto?, en Chile es importante el cobre, ¿no es cierto?, y es muy utilizado para usar de cable conductor, ¿no es cierto?, en circuitos eléctricos, muy buen conductor de electricidad. La cantidad de electrones que se mueven por segundo sería la intensidad de corriente, ¿ya? Está ahí. Y se mide en amperios, amper, ¿no es cierto? Y se abrevia con la letra A mayúscula, los amperes. Es importante la unidad, chiquillos, para trabajar los ejercicios. La intensidad, ¿no es cierto?, se mide en amperes. En todo caso, trabajamos unos ejercicios igual la clase pasada, así que si es que sale alguno, lo vamos a estar trabajando muy bien. Resistencia eléctrica. Ya está usada igual, ¿no es cierto?, acá en este concepto, y tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con los conductores. Es la oposición que presenta un conductor al paso de corriente eléctrica. Ya aquí está la resistencia, quizás, ¿no es cierto?, alguien que haya podido trabajar alguna vez con circuitos eléctricos pudo haber visto esta parte, este componente de un circuito, que tienen diferentes colores, ¿no es cierto?, que van a estar indicando su potencia, ya también su grosor, ¿no es cierto?, van a tener algunas características. Cuando hablamos de resistencia eléctrica, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo a esta oposición del paso de la corriente eléctrica, la va a estar frenando, ¿no es cierto? La unidad de esta resistencia está medida en ohm y se simboliza con el símbolo omega. Entonces, ¿no es cierto?, algunas resistencias van a tener la característica de ser algunos objetos, algunos materiales que no son conductores de la electricidad. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el vidrio, la cerámica, el corcho, la madera, ¿no es cierto?, no son tan buenos conductores de la electricidad, principalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como lo señalamos recién, ¿no es cierto?, los conductores de electricidad tienen que tener electrones libres, ya, y eso lo van a tener principalmente los metales. En cambio, el vidrio y la cerámica no van a ser buenos conductores de electricidad. También los plásticos ayudan a ser aislantes. Y eso va a evitar un poquito, ¿no es cierto?, que fluyan con mucha facilidad los electrones. Acá tenemos algunas de las características de los conductores que van a estar influyendo, ¿no es cierto?, en la capacidad de resistencia que tengan. Principalmente, ¿no es cierto?, van a estar influyendo el diámetro. Aquí me refiero al diámetro, ¿no es cierto?, con el grosor del cable. Ya, mientras mayor diámetro va a tener una menor resistencia. Ya, o sea, va a ser más fácil que pase energía. Cuando son más delgaditos, son más resistentes, ¿no es cierto?, porque el conducto es más pequeño, por lo tanto es más resistente para el paso de electrones. En cambio, más ancho va a estar dejando pasar más energía. Y cuando son más largos, los cables van a tener una mayor resistencia que cuando son más cortos. Ya, esa relación, ¿no es cierto?, hay que estar señalando. A mayor diámetro va a ser, imagínense, ¿no es cierto?, parece que está el ejemplo acá. Si lo vamos a estar viendo más adelante, ¿no es cierto?, como un ejemplo en forma de agua, ¿no es cierto?, vamos a estar comparando el agua que fluye, en vez de una corriente eléctrica lo compararíamos con agua y es muy similar, ¿no es cierto?, la comparación.
Entonces, acá tenemos antes el tema, ¿no es cierto?, que vamos a tener generadores o fuentes de voltaje, ¿no es cierto?, que van a estar dando esta electricidad dentro de un circuito. ¿Y qué es lo que van a estar haciendo principalmente? Van a estar aportando energía. ¿Para qué? Para que ocurra el movimiento de los electrones a través, ¿no es cierto?, del cable conductor y pueda estar generando algún trabajo, ¿no es cierto?, que sea necesario, ¿no es cierto?, encender una ampolleta, mover un motor. Algunos ejemplos: las pilas, las baterías de automóviles o el mismo enchufe, ¿no es cierto?, que nos va a estar dando cierta intensidad de voltaje. Ya, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la casa recibimos 220 volts, las baterías de los autos tienen 12 volts y estas pilas tienen alrededor de 1.5 volts. Se simbolizan importantes, ¿no es cierto?, las fuentes de voltaje, porque vamos a estar trabajando más adelante algunos circuitos y va a ser importante reconocer cómo se simbolizan eh, los diferentes conceptos. Ya aquí recién no lo señalé, las resistencias, ¿no es cierto?, van a estar indicadas aquí con este símbolo, que es una línea y este puntito, 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 como cerros en puntudo, que van a estar indicando una resistencia en un circuito. El amperímetro, acá está, también se indica de esta forma. Ya esa parte se me había ido, irlos indicando cómo se van señalando estos conceptos en un circuito. Ya el amperímetro se señala como un poco un aspecto, algo que puede medir, ¿no es cierto?, el flujo de corriente. La resistencia va a tener esta forma de cerrito puntudo, y las fuentes de voltaje van a tener este símbolo de acá, ¿no es cierto?, que va a tener un símbolo de diferencia, ¿no es cierto?, de potencial, porque van a estar aportando energía. Entonces tenemos acá, ¿no es cierto?, un poco el ejemplo de lo que significa, ¿no es cierto?, el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces vamos a tener una fuente de alimentación, ¿no es cierto?, y que va a estar saliendo a una cierta intensidad, ¿ya? El voltaje sería la fuerza con la que sale el agua de la llave, o sea, la fuerza que le da la llave. También tenemos que la corriente va a ser la velocidad del agua, ¿no es cierto?, al pasar por el interior de cada una de las mangueras. Y esa velocidad va a estar siendo variada, ¿no es cierto?, por el conductor, por el grosor de la manguera, ¿no es cierto?, el largo, etcétera. Y en este caso, ¿no es cierto?, puede que haya una resistencia que va a ser, ¿no es cierto?, algún adaptador que va a estar permitiendo, ¿no es cierto?, alguna oposición al paso del agua, y puede estar haciendo, ¿no es cierto?, un cambio de grosor, entre otras cosas, de esta corriente. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto?, vamos a tener al voltaje, o sea, va a estar determinado el voltaje, ¿no es cierto? Aquí tenemos el voltaje como la capacidad, ¿no es cierto?, que tenga la manguera de darle una fuerza a esta corriente. Y después la corriente, ¿no es cierto?, va a ser la velocidad con la que se muevan estos electrones, o esta agua en este caso. Y la resistencia, ¿no es cierto?, va a estar permitiendo frenar un poco el paso de estos electrones, ya sea cambiándolos de conductor o simplemente, ¿no es cierto?, frenando su paso.
La ley de Ohm, que viene a continuación, ¿no es cierto? También nos estuvimos hablando un poquito de esta ley en la clase pasada, donde trabajamos unos ejercicios, en donde vamos a tener que es la relación, ¿no es cierto?, de la corriente medida en amperios, lo señalamos aquí recién, que se mide en amperes, que va a estar circulando, ¿no es cierto?, por un conductor. Y va a tener que relacionar el voltaje con la resistencia que se encuentra en el conductor. Ya está relacionando, ¿no es cierto?, la corriente que está en un circuito, relacionando el voltaje y la resistencia. Entonces vamos a trabajar principalmente, ¿no es cierto?, un ejercicio posterior en donde vamos a estar trabajando cálculo de intensidad, cálculo del voltaje, cálculo de la resistencia, para poder determinar, ¿no es cierto?, cuál es la intensidad del circuito total. Entonces, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, la ley de Ohm relaciona tres magnitudes físicas, ¿ya? Y se define con el siguiente enunciado. La corriente en un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia, ¿no es cierto? Siempre cuando digamos matemática, ¿no es cierto?, en estos cálculos, directamente proporcional va a ser el que está en forma paralela e inversamente proporcional, ¿no es cierto?, el que está en forma oblicua, ¿no es cierto? Va a estar dividiendo en este caso al producto. Entonces, de nuevo vamos a estar señalando, ¿no es cierto? Acá vamos a tener un ejemplo de un circuito. Ya vamos a tener, ¿no es cierto?, que la intensidad de corriente va a estar dada en un circuito, se genera en un circuito, a eso me refiero, en una fuente de voltaje, ¿no es cierto? Se va a estar generando la corriente, va a pasar por una resistencia y se va a estar generando cierto voltaje, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la intensidad de corriente que vaya. Entonces acá, ¿no es cierto?, acá podemos, este cuadro está muy bueno, ¿no es cierto?, para estar definiendo la fórmula, ¿no es cierto?, de intensidad de corriente eléctrica, y están también señalados muy bien sus unidades y sus abreviaciones. Así que, chiquillos, lo importante es que lo tengan anotado porque vamos a estar trabajando unos ejercicios, así que un minutito para que lo puedan anotar, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, esta parte, la tengan bien anotada en alguna parte, no sea donde van a trabajar los ejercicios, en su cuaderno, ¿no es cierto?, sobre la ley de Ohm. Ya, chiquillos, entonces es importante que anotaran esta parte de acá. De hecho, ¿no es cierto?, esa fórmula es la misma, ¿no es cierto?, que va a tener ciertas variaciones en el denominado triángulo de la ley de Ohm.
Ya siempre que tenemos esta fórmula, ¿no es cierto? Que es una simple ecuación, ¿no es cierto? En donde, ¿por qué va a ser una ecuación? Porque vamos a tener una incógnita y la otra van a ser datos señalados. Entonces vamos a tener que estar variando este triángulo para poder ir determinando eh, los demás, ¿no es cierto?, magnitudes. Entonces vamos a estar señalando cómo funciona un poquito este triángulo y como señala acá, ¿no es cierto?, a través de estos triángulos es más fácil poder indicar la fórmula. Ya incluso se señala ahí, ¿no es cierto?, que hay que tapar la variable que queremos calcular y aparecerán las otras dos variables con la posición que ocupan, ¿no es cierto?, en la ecuación correspondiente. Así que intentemos hacer el ejercicio mental, ¿no es cierto? Aquí les voy a ayudar un poquito yo con el mouse. Entonces, dice, en el primero, si queremos calcular el voltaje, hay que tapar un poquito esta parte de acá, ¿no es cierto? Hay que tapar el voltaje. Entonces, ¿cómo lo calculo? Se multiplican en este caso, ¿no es cierto? Como están en forma horizontal, se multiplica la intensidad con la resistencia. ¿Ya? A través de este triángulo, ¿no es cierto?, vamos a poder determinar, ¿no es cierto?, estos ejercicios. ¿Cuál es la fórmula más apropiada? También, si me interesa la resistencia, tapo la resistencia, ¿no es cierto?, y me va a quedar el voltaje dividido la intensidad. ¿Ya? Si tapo la resistencia, ¿no es cierto?, me queda el voltaje arriba y la intensidad abajo. Y por último, si necesito determinar la intensidad, tapo la intensidad y me queda el voltaje dividido la resistencia. Así que también importante, chiquillos, después de que anotaron eso, anoten este triángulo y acuérdense, ¿no es cierto?, de que si quieren determinar la fórmula, tienen que ir tapando, ¿no es cierto?, la magnitud que desean calcular. Y ahí van a poder tener la fórmula que necesitan para calcular el concepto que necesiten de este circuito. Ya, chicos, entonces, aquí tenemos un ejemplo, unos ejercicios entonces para poder trabajar ahora, nuestros minutitos que nos quedan de clase. Ya vamos a estar trabajando estos ejercicios que se pueden hacer con una calculadora en el teléfono, así que les vamos a dar tiempo para que lo puedan trabajar. Ya vamos a trabajar el primero de ejemplo y el otro lo trabajan ustedes, ¿ya? Entonces, el número uno dice, si se aplica un voltaje de 12 volts a una resistencia de 3 ohm, nos piden determinar la intensidad de la corriente producida. Entonces nos piden calcular I. Si tapo I, puede tener que
dividir el voltaje por la resistencia, ¿no es cierto? Lo que está acá. Y dividir el voltaje por resistencia, entonces me quedaría, ¿no es cierto? Que intensidad va a ser igual a 12 volts dividido la resistencia, que son 3 ohms. Y eso me va a dar igual, ¿no es cierto?, a 4. 4 que se mide la intensidad en amperes, ¿no es cierto? Así que la letra A. Ahí sí. Siempre trillos, así que unos 3 minutitos para que puedan ustedes estar trabajando ahora, calcular el voltaje con estos datos y calcular la resistencia con estos datos de acá. Ya, volvemos en 4 minutitos, 5 minutitos para que lo puedan ustedes ayudarme a responderla. ¿Ya? O en 3 minutitos yo creo, no es tanto.
chiquillos, a ver si me van ayudando en esta segunda, alguien que quiera participar de lo que pudo realizar en este segundo ejercicio. 40 voltios. 40 voltios, ¿qué es lo que habría que dividir? Tenemos que calcular ¿O multiplicar? ¿Qué es lo que hay que hacer? I por R. I por R, ¿no es cierto? Estamos calculando voltaje, estamos multiplicando I por R, por lo tanto sería multiplicar 4 por 10, muy bien como señaló, entonces daría 40 voltios. 4 amperios por 10. Igual a 40, en este caso, ¿no es cierto? El voltaje también con B, B minúsculo. Muy bien. Y la número 3, la número 3, ¿no es cierto? Con la resistencia. ¿Cómo? Resistencia era 2.2. 2.2. Entonces, vamos a colocar el tiro. R igual B dividido de I. Muy bien, ¿no es cierto? La resistencia, si tapamos la resistencia, nos va a quedar voltaje dividido intensidad, como aparece acá, y vamos a tener que dividir 5, bueno, ¿cómo? Dividir voltaje, o sea, 11 dividido la intensidad que se mide en amperes, que serían 5. Y eso le da igual, ¿no es cierto?, a 2,2. Resistencia hay que colocarla en omega. Importante, ¿no es cierto?, igual en estas preguntas, chiquillos, poder señalar, bueno, acá no está como pregunta, está como indicación, ¿no es cierto?, calcula el voltaje, pero cuando es cuál será el voltaje, ¿no es cierto?, de tanto, 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 es necesario señalarlo como una respuesta, ¿no es cierto? Y eso es lo que estuve un poquito indicándoles en la pregunta esencial, ¿ya? De hecho, ¿no es cierto?, aún tienen tiempo hoy día de hacer eso. Aquellas personas que les dije corrijan bien su respuesta, me refería a eso, que por ejemplo llegaban al resultado y cuando llegan solamente el resultado estaba incompleta la respuesta, tenían que indicar, ¿no es cierto?, la respuesta más completa, ya sea colocando ahí como que es una respuesta o simplemente escribiendo que lo que indica, ¿no es cierto?, la pregunta y con el resultado obtenido. Por lo tanto sería, por ejemplo, en esto el voltaje entre dos puntos, etcétera, sería de 40 volts. Ya más que nada eso se les pedía parecido, ¿no es cierto?, con respecto al al ejercicio de la pregunta esencial. ¿Ya? Aquí todo aquello, ¿no es cierto?, que se les acotó esa parte, tienen plazo hasta hoy día, ¿no es cierto?, hasta las 1 para poder, ¿no es cierto?, corregir aún esa parte, ¿ya? Para poder optar a la nota máxima. Es un detalle mínimo, pero se los quiero corregir, ¿no es cierto, chiquillos? Y tienen tiempo para hacerlo, sobre todo aquellos que se los dije, ¿ya? Y sobre todo aquellos que, por ejemplo, les dije que se equivocaron en otra parte, que también pongan ojo a eso, ¿ya? Que no se les olvide responder toda la respuesta. Con respecto a las cargas, dirán, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, gracias por la participación en esta parte, ¿no es cierto? Nos quedan
20 minutos aún, así que vamos a estar trabajando también los conceptos de potencia eléctrica, la ley de Joule y ojalá alcancemos a terminar esos dos ejercicios. Y así, ¿no es cierto?, vamos a dejar planteada la pregunta esencial, pero la pregunta esencial, chiquillos, esperen porque la próxima clase vamos a estar explicando en detalle esta pregunta esencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Potencia eléctrica. Se define como la rapidez con que un dispositivo que emplea energía eléctrica realiza un trabajo. La potencia, ¿no es cierto? Cuando uno hablamos de potencia, como la fuerza a veces que tiene, ¿no es cierto? En este caso tiene que ver más que nada con la rapidez con la que va a estar realizando cierto trabajo. Y se puede relacionar con la energía que consume un dispositivo eléctrico por segundo. En ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos ahí algunos aparatos eléctricos como la plancha, la licuadora, la radio, una grabadora, un foco, un refrigerador, ¿ya? Y está indicada su potencia en watts, ¿ya? Siendo, ¿no es cierto?, principalmente aquellos objetos que son dedicados a calentar algún material, como por ejemplo alguna plancha, un hervidor, un horno eléctrico, un microondas, son aquellos que gastan más energía. Ya también, ¿no es cierto? Estas estufas eléctricas también. Una parrilla eléctrica también puede incluso hasta tener hasta 2000 watts de potencia. Y aquellas cosas, ¿no es cierto?, que no estén calentando no van a estar generando mucha potencia. Por lo tanto, ¿no es cierto?, una licuadora que más que nada, ¿no es cierto?, va a estar trabajando en un motor, una radio que va a estar generando algunos dispositivos, ¿no es cierto?, etcétera. Ya vamos a tener a un refrigerador también que, por, ¿no es cierto?, por su envergadura también genera cierto gasto también energético, aparte, ¿no es cierto?, de su función. Entonces, importante también aquí, tenemos la fórmula de la potencia eléctrica que va a ser, ¿no es cierto?, la multiplicación de la intensidad al cuadrado, o sea que hay que multiplicar la intensidad dos veces entre sí, y por la resistencia. ¿Ya? Recordar, ¿no es cierto?, que la intensidad se mide en amperes, la resistencia en ohmios, y la potencia se va a medir en watts, W. También tenemos la ley de Joule, la cual habla de la conservación de la energía, ¿ya? Y afirma que la energía no puede crearse ni destruirse y que va a estar cambiando de una forma a otra, ¿no es cierto?, que se traspasa la energía. Entonces tenemos, por ejemplo, acá, referido a una fuente de calor, ¿no es cierto?, que el calor va a ser igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia y va a influir también el tiempo. Ya el calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor es directamente proporcional, o sea, van a ser en paralelo, ¿no es cierto?, a la resistencia al cuadrado de la intensidad de la corriente y también al tiempo que dura la corriente. Entonces, chiquillos, anoten también este título, esta fórmula, qué es lo que significan, y también también de acá deberíamos haberla anotado, esta fórmula y lo que significa, ¿no es cierto?, cada una de las letras. Así que un minutito para que podamos anotar esta y después un minutito para que podamos anotar esta otra. La fórmula, chiquillos, nomás, y tus indicaciones.
Ya, chiquillos, más que nada, ¿no es cierto? Era para que lo anotaran para poder trabajar los siguientes ejemplos y ejercicios en donde vamos a estar calculando estos conceptos que trabajamos recién. ¿Ya? Vamos a trabajar este ejercicio y el otro. Bueno, está para hacer todo. Y este lo dejamos de tarea. Ya. Entonces, dice, ejercicios. Determinar determinar la potencia eléctrica desarrollada por un calefactor eléctrico que se conecta a una diferencia de potencial de 120 volt y por su resistencia está circulando una corriente de 8 amperes. Ya también nos preguntan qué energía eléctrica consume en kilowatts al estar encendido 15 minutos. Ya está relacionando el tiempo. Y la letra C dice, ¿cuál es el costo de la energía eléctrica consumida por el calentador? En este caso, ¿no es cierto?, esta estufa. Si se considera que 1 kWh equivale a 143,86 pesos. Entonces, vamos a partir señalando, ¿no es cierto?, la letra A. Acá, ¿no es cierto?, algunos datos. Vamos a tratar de realizar este ejercicio, ¿no es cierto?, paso a paso, como debería hacerse, para que no vayan quedando algunas cositas en el aire, ¿no es cierto? Entonces, lo principal a veces, chiquillos, es estar indicando los datos, ¿ya? Entonces, acá tenemos datos, fórmulas, no, los datos, acá va la fórmula. Entonces, la potencia, ¿la tenemos o hay que calcularla? Todavía no la tenemos, ¿cierto? La potencia eléctrica que se mide en watts, aún no la tenemos. Eso es lo que hay que calcular. Por lo tanto, sería preguntita W, que es lo que se mide. El voltaje o diferencia de potencial, ¿no es cierto? Tenemos que es 120 volts. Y tenemos el valor de la resistencia, que es de 8 amperes. Y a partir de estos datos señalados en esta parte, ¿no es cierto?, tenemos que poder indicar, ¿no es cierto?, cuál es la potencia eléctrica. Entonces, primeramente, ¿no es cierto?, en la potencia eléctrica vamos a necesitar el dato de la intensidad. Entonces, ¿cómo calculo la intensidad? Con el voltaje y la resistencia. Divido el voltaje por la resistencia, ¿ya?, para poder determinar la intensidad. Entonces, acá donde dice fórmula, vamos a estar trabajando un poquito la primera parte, ¿no es cierto? Intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia, ¿cierto? Si necesito la intensidad, me queda el voltaje dividido la resistencia. El voltaje son 120 volts dividido 8 amperes. Eso me da igual a 15.
Ay, parece que no. Espérame. Tengo aquí. La resistencia está medida en amperes. ¿Por qué está medida en amperes? Debería haber sido en ohmios. Ya, parece que me confundí, ¿no es cierto?, en el concepto acá, porque dice, por su resistencia circula una corriente de 8 amperes. Entonces ya nos están indicando con la unidad de 8 amperes, esa es la intensidad. Ya recuerden, ¿no es cierto?, que la resistencia, ¿no es cierto?, se mide en ohmios. ¿Ya? Entonces, este dato, ¿no es cierto?, de amper está dando la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces sería 8 amperes la intensidad. ¿Ya? No tenía que calcularlo. Lo que sí tengo que calcular es la resistencia. ¿Ya? Entonces, ahí me he confundido. Entonces, la resistencia va a ser igual al voltaje dividido la intensidad. Ya lo mismo que está acá. Ahora sí. Entonces, la resistencia va a ser igual al voltaje, que son 120, dividido la intensidad, que son 8. Ya lo mismo que estaba recién, pero eran distintos, ¿no es cierto?, los datos. Ya, por lo tanto, no iba a dar, nos está dando otro resultado, así que es importante considerar. 120 volts y 8 amperes. De igual a 15, ¿15 qué? 15 ohmios o omega. Entonces lo reemplazo también acá. Vamos a poner con otra letra, ¿no es cierto?, para que puedan saber que lo calculé y que no estaba dado, ¿no es cierto?, en el ejercicio. Caso estuvo. Me queda tiempo, me queda tiempo. Letra B dice, ¿qué energía eléctrica consume? No, todavía no pasamos a la B. Primero, falta la A todavía, porque la potencia eléctrica, bueno, ahí no hay una pregunta. O si hay que calcular la potencia eléctrica. La potencia eléctrica desarrollada por un calefactor eléctrico se conecta a una diferencia de 120 voltios. ¿Qué energía genera? No, aquí no, aquí vamos a tener que estar calculando, ¿no es cierto?, alguna parte ya. Ya, entonces, a partir de lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, vamos a estar calculando también la ley de Joule, ¿ya? Parece que ahí en la pregunta no está indicado bien, pero parece que igual había que indicar aquí el tema de la potencia eléctrica, que lo vamos a tener que calcular con estos datos. Ya tenemos la intensidad al cuadrado y tenemos la resistencia, así que vamos a calcular igual esta de acá, aunque no está como señalado como pregunta, ¿no es cierto?, pero se puede hacer el cálculo. Entonces, la potencia, ¿no es cierto?, vamos a poder señalarla como potencia es igual a I al cuadrado. ¿Cuál sería el I al cuadrado? 8 al cuadrado. Eso quiere decir que hay que multiplicar 8 por 8 y era, ¿no es cierto?, también por R
por R. Y el R también lo tenemos, ¿no es cierto?, que sería 15 ohmios. Y ese me va a dar igual, ¿no es cierto?, a 64 por 15. Eso es igual a 960 watts de potencia. Ya, ahora sí vamos a pasar a la letra B. Esto es como la letra A solamente. Y la letra B, en la letra B, ¿no es cierto?, tenemos qué energía eléctrica consume en kilowatt al estar encendido 15 minutos. Entonces vamos a estar aquí incluyendo estos datos. ¿Ya? Importante, ¿no es cierto?, estar señalando las unidades, ¿no es cierto? Tenemos aquí que el tiempo está dado en minutos y también acá está indicada en horas, ¿ya? En horas. Entonces habría que pasarlo a horas estos minutos. ¿A cuánta hora corresponde? Para incluirlo, ¿no es cierto?, en esta fórmula. Entonces, esta fórmula, ¿no es cierto?, es la que vamos a estar usando para ese cálculo. Q es igual a al cuadrado por R y por T. Entonces que Q va a ser igual a la intensidad al cuadrado, que tenemos que serían 64 de nuevo, por la resistencia, que serían 15, y por el tiempo, que 15 minutos, ¿no es cierto?, serían 0.25 horas. ¿O no? Sí. Alberto, ¿siempre se cambia a hora? Sí, porque acá la energía va a estar dada en esa unidad. Entonces, bueno, lo dejamos en hora nomás para bajarlo más de acuerdo a eso. Entonces, no hay que hacer ese cálculo. A ver, no falta incluir ningún dato. Tengo 64 por 15 y por 0.25. Eso me da igual a 240. Tiempo ahí, ¿no es cierto? Eran 15 minutos y que lo pasamos a 0.25 horas. Y me quedó que Q es igual a 200. Y ahí vamos a estar midiéndolo en este caso, ¿no es cierto?, en
en watts, ¿no es cierto? No en kilowatts, pero en watts hora. Habría que pasarlo a kilowatts y habría que dividir por 1000. Bueno, aquí yo les puse la fórmula y la solución al tiro, a ver si iba indicando la fórmula. Y lo que habría que hacer, ¿no es cierto? Después, estar multiplicando un poco, ¿no es cierto? Por este valor. ¿Ya? Habría que pasarlo a kilowatt hora entonces. A ver. Dio 900 watts. Claro, habría que dividirlo por 1000, ¿no es cierto? Para pasarlo a kilowatt hora, porque según las unidades, ¿no es cierto?, que tenemos acá, vamos a obtener la potencia en vatios, en W solamente. Y kilovatios van a ser 1000 vatios. Y acá no alcanzamos a tener 1000 vatios. Entonces, eso lo divido por 1000, me va a dar 0,0240. Y eso lo vamos a multiplicar por 143.8 para poder determinar, ¿no es cierto?, cuánto gasta por hora. Y eso lo multiplico por 143. Me va a dar un valor, ¿no es cierto?, aproximado de lo que podría gastar. En todo caso, un ejercicio, ¿no es cierto?, hipotético. Entonces, tenemos el último cálculo, 0.24 por 143.86. Eso me da 34.52. Eso era un poquito más o menos el ejercicio, chiquillos. Queda de tarea esta parte de acá, ¿no es cierto? Y también se les va a subir la pregunta esencial, ya que que no se apuren todavía y que la vamos a estar trabajando igual la próxima clase un poquito para ir explicando a qué se refieren todos estos cálculos que tenemos que hacer, resistencia tanto, resistencia 2, etcétera. Ya, entonces, en la siguiente diapositiva nosotros vamos a estar trabajando ese, esa pregunta esencial. Así que no se apuren y les queda de tarea esta, ¿no es cierto?, si es que quieren estar trabajando los conceptos que vimos hoy día. Eso, chiquillos, disculpen por haberme pasado.